Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo estás, Ale? Bueno, pues al parecer ya nos van a unir más alumnos, más de sus compañeros. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta la clase pasada? No, yo no pude entrar a la clase pasada, pero ayer me puse a checar porque pedí que las subieran, no las habían subido, se tardaron mucho en subirlas y ya me puse a checar. De hecho, ya tengo aquí mis apuntes de la clase pasada, ya casi la terminé de ver, pero a mí no me quedó ninguno. Gracias. Ok. Bueno, pues hoy vamos a ver ya el tema de bienes. Digo, ya vimos ahí una introducción acerca de los mismos la primera clase, pero bueno, ahora vamos a entrar ya más a fondo. Este, pues ya quedó como que finalizado el tema de lo que son pues, el concepto de patrimonio y de las teorías que lo estudian o lo estudiaban y pues como lo conocemos ahora, ¿no? Y bueno, pues ahora viene el tema de bienes, que pues bueno, acerca de este concepto, se pueden ustedes imaginar qué significa, pues ya sea bienes. Es más, vamos a señalar, a ver, ¿ustedes creen que exista alguna diferencia entre cosa y, o sea, entre la palabra cosa o el concepto cosa con el concepto de bien? Cosa y bien. De acuerdo a lo que hemos visto. Es que los bienes son como todo el conjunto de las propiedades, ¿no? Que existen. Y la Eh, por cosa, ahí pues, vas, por ahí vas, por ahí vas. la cosa pudiera ser solo como una. Acuérdense, las cosas es es todo lo material, ¿sale? O sea, todo lo que puedes tocar, palpar, eh, este, ah, es, es algo que la cosa es material en cuestión de, pues, de nuestra razón, ¿no? O sea, el pensamiento es, la cosa la puedes tocar, ¿no? Y el bien, acuérdense que, como bien dijo Ale, pues es todo, o sea, porque ahí entran también, pues todo lo intelectual, todo lo que ya habíamos comentado que no es tangible, que no es palpable. Entonces, esa digamos que sería la diferencia, ¿no? Entre estos conceptos. De todos modos, les voy a comentar un concepto de lo que es cosa, ¿sí? Que, bueno, eh, es cualquier tipo de objeto, ¿sí? Lo que significa que es un concepto muy amplio. Eh,
tanto en sentido estrictamente gramatical como desde el punto de vista jurídico, ¿no? Entonces, como les decía, la cosa podemos señalar que es todo aquello que tiene entidad real abstracta, material o de razón, ¿sale? Y el bien, pues bueno, como les comentaba, es pues es más, eh, eh, pues como que ya ahí sí engloba, pues todo como tal, es decir, la palabra como tal es un adverbio, ¿no? O sea, que significa qué es lo debido, ¿no? O sea, lo que es de buena manera, pues, ¿sí? Que es lo que se señalaría como que de forma adecuada, ¿no? Pero también se refiere, pues, a la riqueza. Entonces, por eso la importancia de que, pues, como agrupa todo esto, engloba, pues, no nada más las cosas materiales, sino las cosas también, pues, intelectuales, las cosas, pues, que no se pueden percibir o se pueden palpar, pero pues que al final del día existen, ¿no? Como lo señalábamos, en las clases pasadas, ¿vale? Entonces, existen conceptos también económicos y jurídicos sobre la palabra bien, ¿sí? Eh, ¿Qué se pueden imaginar ustedes en cuanto al concepto económico que pueda tener la palabra bien? ¿No? ¿No les suena? Económicamente hablando. Pues todo lo que, como lo dice la palabra, que nos genere, que de eso obtengamos un beneficio, ¿no? Un Exacto. valor monetario, ¿no? Sí, exacto. Económicamente nos reditúe. Exacto. Acuérdense que siempre van a ser apreciados en la medida que son útiles esos bienes para satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Ya sea de pues, hacerlo directamente nosotros, brindarlos en un servicio, ¿no? El concepto también de bien se encuentra, como bien dicen, relacionado con una utilidad, con una ganancia, con un, pues con una cuantificación, vale la redundancia, y pues bueno, se supondría en términos generales que tiene una utilidad, ¿no? Que no tienen, a veces no tienen la posibilidad de ser apropiados, ¿no? Como lo habíamos comentado. Esto pues puede ser también como lo que no es tangible, que ya ven que les habíamos señalado ahí un ejemplo como pues, lo es el aire, la luz del sol, ¿no? Todo eso que pues no lo podemos tocar, pero que ahí está y pues al final del día es un bien, ¿no? De Ahora, hecho, desde la nos comentó, no sé si pudiera comentarle algo. Nos había comentado en una de las clases, anteriormente yo recuerdo que en todo el tema de los créditos, cuando uno sacaba un crédito, al morir la persona, pues quedaba saldado ese crédito. Sí, siempre y cuando, recuerden, siempre y cuando en el contrato que se haya firmado o celebrado, lo señalara, ¿sí? Porque acuérdense que también al heredar, pues heredan derechos y obligaciones, y dentro de esas obligaciones pueden entrar deudas por cuestiones de, no sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, ahorita yo estoy llevando un juicio sucesorio donde acaba de entrar una tercería porque este señor es acreedor del decuyus del difunto, Ujú. porque el difunto le firmó una serie de pagarés. Entonces se apersonó en el juicio diciendo, oye, pues sí, pues ya falleció el señor, pero ¿qué creen? A mí me debía dinero. Entonces, ustedes como sucesión, y ya sea la albacea o si es que todavía, bueno, en este caso ya está designado,
pues el albacea es el que va a tener que responder ante esta persona, pues para deliberar si es cierto o no que pues le tiene la razón el señor de pedir el pago de estos pagarés, ¿no? Que digo, pues al final del día, por el simple hecho de ser un título de crédito y por ser un pagaré, pues lleva aparejada ahí una ejecución y por el simple hecho de existir ese documento, pues se presupone que sí hay una deuda, ¿no? Pero pues falta ver que pues realmente se acredite y si lo acredita, pues sí tendría que la sucesión por medio del albacea pagar esa deuda. Entonces, cuando, cuando sí se señala en un contrato, por ejemplo, que es lo clásico que vemos cotidianamente, los contratos de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, que es cuando sacas tu casa en pagos, pues a la muerte del deudor principal hay una cláusula siempre la vamos a encontrar que si llega a fallecer el deudor, o sea, el obligado a pagar esa casa, pues entonces ahí sí terminaría la obligación de seguir pagándola, ¿no? Porque pues para eso las instituciones financieras te piden que pagues seguros, que pagues un buen de servicios y comisiones que te hacen pagar, pero precisamente es por eso, porque ahí entra ese seguro donde pues, se hace cargo que jurídicamente se llama, la figura se llama subrogación, o sea, el seguro subroga al, al finado y a sus deudos para que pues, este seguro cubra la deuda a la institución financiera y pues ahí quedó la deuda, ¿no? Pero recuerden, o sea, siempre y cuando se haya señalado en un contrato, ¿sí? Si no, la deuda tiene que subsistir y pues ya pues en el juicio sucesorio se tiene que ventilar si es dable o no el pagar esas deudas. Ok, gracias. Ok. Bueno, entonces, en, con lo que hemos hablado, para ustedes, ¿qué significaría jurídicamente hablando? Pues desde la parte legal Ajá, del tema, ¿no? sí, Como por ejemplo ahorita en la pregunta que le hice, a lo mejor me diría jurídicamente hablando, si está estipulado en el contrato, pues aplica así o no aplica. Bueno, ajá, yo creo que sí. A ver, la palabra bien jurídicamente hablando es todo aquello, ¿sí? Que puede ser objeto de apropiación. O sea, la palabra bien es lo que tú te podrías apropiar, ¿no? Jurídicamente hablando. ¿Vale? Ahora, existe la noción de bien, pues en nuestra legislación, ¿no? Como les había comentado en la primera clase, eh, lo encontramos, pues hay un apartadito este, que regula los bienes en nuestro Código Civil, ya sea pues, el Código Civil Federal o el Código Civil Estatal, o sea, refiriéndome a cada estado, porque pues si bien es cierto, cada estado tiene sus propias legislaciones estatales, también no es que son muy semejantes. Hay ocasiones que sí, sí hay una diferenciación, pero pues en cuestiones básicas como estas, temas de fondo y fundamentales, la mayoría de las legislaciones en la República pues son casi idénticas, ¿no? En cuestión de conceptualización. Entonces, pues bueno,
No sé si recuerden que la primera clase vimos ahí un poquito el tema de modo de introducción, que ahí fue donde descubrimos, ¿no? Las palabras ahí medias raras, ¿no? Como los... Lo de bienes mostrencos. Ajá. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí, pues lo vamos a encontrar en el apartado de bienes, que de hecho dice así, se señala así en el Código Civil, en su libro segundo, que se denomina de los bienes. Y bueno, pues ahí viene pues toda la regulación en cuanto a fondo de los bienes. No sé si quieran que ¿En repitamos dónde? esos ¿Me temas. podría repetir? ¿Perdón? ¿En dónde? ¿En dónde viene regulado? Es bueno, en el Código Civil por ejemplo, de la Ciudad de México es el libro segundo y así viene denominado así de los bienes, ¿sale? Y entonces pues ya viene clasificado en títulos y pues ahí te señala las disposiciones preliminares como que los rasgos generales, ¿sí? Que es lo que estábamos viendo ahorita en conceptualización. No sé si alguien tenga a la mano el Código Civil y me pueda apoyar para leer estos artículos y pues digo, ahí medio refrescar un poquito lo que vimos la primera clase. Y sería a partir del artículo 747. 247. 747. 743, 747. Ajá, Exacto, Disposiciones, libro de los bienes. ¿Quieres leer, exactamente. Gaby? No, adelante, dale, está bien. Disposiciones preliminares. Artículo 747. Puede ser objeto de aprobación de todas las cosas que no estén excluidas del comercio. ¿Es eso? Sí. Ok. Es lo que hemos visto en estas clases pasadas en cuanto a conceptualización tanto de patrimonio como de bienes, ¿sí? Y de cosas. Al final del día, pues aquí ya la legislación te lo resume, ¿no? Los bienes son aquellos que pueden ser objetos de apropiación, ¿sí? En cuanto a todas las cosas que no estén excluidas del comercio. Ojo, recuerden que les había comentado que pues hay cosas pues, que están fuera del comercio. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son bienes o son propiedad del propio Estado o del propio gobierno. Entonces, pues esos nunca van a entrar en bienes para apropiación de particulares. ¿Ok? Que son lo que les acabo de comentar, son los dos artículos que le siguen, o sea, señalan, las cosas pueden estar fuera del comercio por su naturaleza o por disposición de la ley, ¿sale? O sea, por su naturaleza, pues, ¿qué se imaginan? ¿Cuáles son los bienes que pueden estar fuera por su naturaleza? O sea, fuera del comercio. ¿Las intelectuales? Ah, no, Sí, pero ya que ¿cuáles? hablamos de cosas, ¿no? Ajá. Pero pues también, o sea, el ejemplo que les puse hace ratito, ¿no? El aire, la luz del sol, el Ujú. mar, el agua de los ríos, los lagos, las lagunas, pues son bienes que no van a ser susceptibles de que entren a ser comerciables, ¿no? O sea, es decir, a ser objetos de compraventa o traslados de dominio, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, eh, bueno, el siguiente título que es clasificación de los bienes, ¿sale? ¿Me pueden ayudar ahí leyendo el artículo 750, por favor?
Está larguito, Bienes ¿eh? inmuebles. 1. El suelo y las construcciones adheridas a él. 2. Las plantas, árboles mientras estuvieran unidos a la tierra y los frutos pendientes de los mismos árboles y plantas mientras no sean separados de ellos por cosecha o cortes regulares. 3. Todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de modo que no puede separarse sin deterioro del mismo inmueble o del objeto del adherido. 4. Las estatuas, relieves, pinturas u otros objetos de ornamento colocados de edificios heredades por el dueño del inmueble, en tal forma que revele el propósito de unirlos en un modo permanente al fondo. 5. Los palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos, cuencos, el propietario los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca y formando parte de ella de un modo permanente. 6. Las máquinas, vasos, instrumentos o utensilios destinados por el propietario de la finca directa y exclusivamente a la industria explotación de la misma. 7. Los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse y las semillas necesarias para el cultivo de la finca. 8. Los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, a salvo de que convienen en lo contrario. 9. Los manantiales, estanques, aljibes y corrientes de agua, así como los acueductos y las cañerías de cualquier especie que sirvan para conducir los líquidos o gases a una finca o para extraerlos de ella. 10. Los animales que formen el pie cría en los predios rústicos destinados a total o parcialmente al ramo de ganadería, así como las bestias de trabajo indispensables para el cultivo de la finca mientras están destinadas a ese objeto. 11. Los diques y construcciones que, aun cuando sean flotantes, estén destinados por objeto o condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. 12. Los derechos reales sobre los inmuebles. Ok. A ver, vamos a desmenuzar un poquito fracción por fracción, ¿vale? Porque, pues, como verán, pues sí es sí lo define, pues ampliamente este artículo, cuáles son específicamente los bienes inmuebles, ¿sí? La fracción 1, pues el suelo y las construcciones adheridas a él, ¿no? Pues eso, pues creo que la mayoría, pues está de acuerdo, ¿no? Al saber que, ¿cómo se llama? Que los edificios y las casas, pues son considerados bienes inmuebles, ¿no? Creo que desde niños nos enseñan o vamos relacionando esos inmuebles con las construcciones que vemos pues a diario, ¿vale? Ahora, la fracción 2, las plantas y árboles, ¿sí? Pues también son bienes inmuebles, los considera la legislación civil como bienes inmuebles, ¿sí? Ahora, este punto importante que señala de los frutos, mientras no sean separados o cortados de esas mismas plantas, de esos mismos árboles, también son considerados hasta ese momento bienes inmuebles. Ya cuando se corta, pues ya es pues, como tal un fruto, ¿no? Un bien. Y un bien y pues ahora sí que a la boca y a la panza, ¿no? Pero mientras estén colgando o estén pegados a ellos, por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, el cacahuate que se siembra y está sobre el nivel de piso y las semillas pues crecen debajo de la tierra, pues eso también es considerado como un bien inmueble hasta en tanto no sea desenterrado, ¿no? Ahora, también señala ya la fracción tercera te dice todo lo que esté unido a ese inmueble, ¿sí? De manera fija. Ahí como ¿qué le sonaría ahí como ejemplo que no se pudiera despegar ese inmueble?
¿Creen que puedan entrar ahí los, los espectaculares, los letreros espectaculares? ¿Creen que se puedan considerar como inmuebles o muebles? ¿Qué opinan ahí? Pues es que como tal sí se pueden mover, ¿no? Yo he visto que con Exacto, facilidad los reubican. exactamente. Ahí no se consideraría un bien inmueble, es un bien mueble al final del día porque, pues, como bien dices, se atornilla, se desatornilla y se mueve y se va a otro edificio y lo reubican. Entonces, ahí sí, pues no sería considerado como un bien inmueble, ¿vale? Por eso el ejemplo nada más es para que pues quedara un poquito claro. Las estatuas, los relieves, eso pues creo que es pues muy, muy claro, ¿no? Ahí en el en el código. Este, eh, ahora, en cuanto a la fracción séptima de los abonos destinados al cultivo de una heredad que estén en las tierras donde hayan de utilizarse y las semillas necesarias para el cultivo de la finca. ¿Ustedes se imaginaban que ese tipo de situaciones pudieran ser considerados como bienes inmuebles? O sea, porque aquí te está diciendo que pues siembras la semilla y pues en ese momento se convierte ya en bien inmueble, ¿no? Como lo habíamos señalado. Y pues todos los fertilizantes y abonos que se le introduzcan, pues de igual forma. Eso, digo, no sé si por lógica ustedes se imaginaban que pudiera ser considerado como un bien inmueble. No, la verdad no, porque entonces aquí dice que desde la semilla, o sea, desde la semilla es tuya y pues obviamente lo que sale de la semilla, ¿no? Exacto. Pero ahí está la diferenciación. Ahí es cuando está enterrado, cuando esté sembrándose, cuando esté creciendo, pues ahí sí se sigue considerando como un bien inmueble. Pero al ser ya, como lo señalábamos anteriormente, al ser ya pues de ese planta o de ese árbol, pues ya se vuelve susceptible pues de ser comerciable. Entonces, por lo tanto, ya se convierte en un bien mueble porque al final del día es algo que pues va a ser consumible, ¿no? O sea, no va a ser pues que quede ahí como una casa o un edificio o el simple terreno como tal, ¿no? O sea, se transforma de mueble de Exacto. inmueble a De mueble. inmueble a mueble. Cuando ya es pues arrancado de su, pues digamos, pues sí, de su planta o árbol, ¿no? Porque pues dependiendo lo que sea, pues sabemos que crecen de distinta forma, ¿no? Eh, los aparatos eléctricos y accesorios adheridos al suelo o a los edificios por el dueño de estos, ¿como a qué se imaginan? ¿Qué aparatos eléctricos podrían El, ser considerados? mm, por ejemplo, hay muchos edificios que tienen lo que son plantas de luz. No sé si eso cómo se considera como, porque son necesarios. O Sí, el exacto. elevador, También, también. la Ya bomba de agua. cuando está instalado el elevador, pues sí, ahí sí se convertiría ya dentro del bien inmueble, ¿no? Ok. Eh, bueno, pues los manantiales, estanques y corrientes de agua. Ok. Y a ver esta fracción, la 12ª, los derechos reales sobre los inmuebles. De acuerdo a lo que ya hemos visto un poquito de los derechos reales. ¿Recuerdan o no recuerdan?
No, pues no recuerdo. ¿No? Yo no recuerdo. No. Ok. Bueno, ahí recuerden que los derechos reales es el derecho que tiene la persona sobre ese inmueble, ¿sí? Y conforme a lo que hemos leído con estas fracciones, pues lo que está dentro de ese terreno o de ese inmueble, pues se, digamos, pasa a ser, ¿no? Propiedad del mismo dueño o propietario de ese terreno. Eso es a lo que se refiere, o sea, los derechos reales que se tienen sobre todo lo que está constituido o en el interior de ese inmueble, ¿vale? Por ejemplo, un terreno que esté en un cerro, pues si hay árboles, pues todos esos árboles es un derecho que va a tener el propietario para usar y gozar de los mismos, ¿ok? Por eso es que se convierte también en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque como lo acabamos de señalar, pues esos árboles vienen pues, enterrados, están enterrados en ese mismo terreno y pues van creciendo conforme el tiempo. Entonces, se presupone que pues el propietario tiene el derecho real sobre todo lo que esté ahí, ¿vale? Bueno, el artículo 751, el que sigue, habla acerca de los bienes muebles. ¿Quién me apoya leyéndolo, por favor? Yo, A ver. artículo 751. Los bienes muebles por su naturaleza que se hayan considerado como inmuebles, conforme a lo dispuesto en varias fracciones del artículo anterior, recobrarán su calidad de muebles cuando el mismo dueño los separe del edificio, salvo el caso de que en el valor de este se haya computado el de aquellos para constituir algún derecho real a favor de un tercero. ¿Les queda un poquito claro este? Que es lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que mientras esté en el terreno, pues es un bien inmueble. Lo separas, se convierte en mueble, ¿sí? Ahora, hay un señalamiento que dice, salvo el caso de que en el valor de este se haya computado el de aquellos para constituir algún derecho real a favor de un tercero. ¿Se imaginan ahí lo que significa? ¿O de plano está muy, No, muy a mí sí me confuso? quedó duda de eso, si me lo pudiera explicar, por favor. Sí, ok. Aquí te señala que si el bien está adherido a o sea, el bien mueble está adherido al inmueble, se convierte dentro de este bien inmueble. Puede suscitarse que en ese momento vaya un valuador, ¿sí? Y pueda llegar a cuantificar, pues, vale la redundancia, lo que vale, pues, no sé, toda la casa y si arriba, o más bien un edificio, ¿sí? Con el elevador, como señalabas como ejemplo, ¿no? Y lo cuantifica pues señala, pues vale, no sé, 10 millones, ¿no? Pero pues está delimitando y determinando pues todo lo que constituye el inmueble, ¿sí? Entonces, cuando pues quitan ese elevador, pues digamos, pierde ahí ese valor de ese costo de ese bien mueble que fue separado, ¿sí? Y porque, a ver, para que les quede claro, porque un ejemplo, porque sí está un poquito complejo para explicarles. Eh, Vamos a hacer una cosa, a ver. Recuerden que los derechos reales, ¿sí? Se constituyen en favor de quien es el propietario del inmueble, ¿no? Entonces, podría, no sé, solicitar un préstamo, no pagarlo y le puedan embargar algún bien que sea considerado
o que esté dentro de ese inmueble. Entonces, ahí es donde entraría, ¿no? Esta salvedad, ¿vale? No sé si me llegué a explicar, digo, fue ya así como que un ejemplo para que, pues, puedan pues, entenderlo de cierta forma, porque pues sí, el tema de bienes ya en cuanto a fondos sí es un poquito complejo en cuanto a cómo se van pues, celebrando actos o haciendo cuestiones jurídicas. No sé si fue un poquito claro con ese ejemplo. Digo, fue ahí un ejemplo medio sencillo, pero para que más o menos entiendan el por qué. Pues la verdad yo no lo entendí A lo muy mejor, bien. maestro, con No sé, un pues, no, caso. un ejemplo, sí, algo, un ejemplo Ajá. como real, porque es que está un poco complejo. Ok. Perdón, pero prefiero No, que sí, está mejor. bien, está bien. Sí, está bien. Recuerden que yo les comenté que yo prefería pues, que ustedes entiendan bien el tema a meternos tanto en cuestiones ahí de teoría, ¿no? Digo, vimos ya un poquito de teoría porque la teníamos que ver, pero bueno, ahorita ya por los temas que vienen, pues ya vamos a ver un poquito ya más de cuestiones actuales y más prácticos también para que no se me aburran y para que entiendan bien el tema. Eh, Otro ejemplo podría ser, mmm, dejen recordar de los asuntos que he llevado. Ok, por ejemplo, ¿saben ustedes qué es el comodato? No, ¿No? Cuando rentan algún equipo, ¿no? Para que se llaman contratos de comodato, ¿no? Cuando, muchas veces en las oficinas rentan algunos equipos especiales. El comodato es simple y sencillamente un préstamo, ¿sale? Pero se da mayormente en los bienes inmuebles, ¿sí? ¿Por qué? Un ejemplo claro de comodato es mi mamá o mi papá es propietario de una casa y pues yo por ser su hijo y pues ya quererme independizar de ellos, me salgo de la casa que habito con ellos para habitar la casa que también es propiedad de mis padres, pero me la prestan, ¿sí? O sea, no me cobran alguna renta ni nada, ¿sale? Porque si no ahí sería ya un contrato de arrendamiento. Entonces, ese comodato que se da, ¿sí? Ese préstamo que se da, implica derechos reales. ¿Qué derechos reales creen que puedan implicar en ese ejemplo? Digo, para irle avanzando, para ver si me van más o menos siguiendo. ¿Qué derechos reales creen? ¿Yo tendría derechos reales sobre ese inmueble o mis papás? Vamos a poner así una pregunta. Pues que si solo, por ejemplo, si es un hijo adulto que está viviendo en la casa de los padres, pues los derechos reales son de los papás, ¿no? Exactamente, ¿sí? Los Entonces, propietarios son los papás. ajá, ahora, si yo como hijo ya llevo 20 años viviendo ahí y mis papás pues quieren vender ese inmueble o quieren pues usarlo, ¿no? Pues, se me ocurre en rentarlo porque pues yo no les genero alguna ganancia porque pues yo vivo ahí de gratis, ¿no? Entonces, ahí, al momento de que ellos me exigen o me piden, ¿no? El regresar su bien, es donde podría aplicar este parrafito del artículo, porque me van a decir, ah, no me lo quieres regresar. Bueno, pues entonces te demando, ¿sí? La reivindicación de ese bien, porque yo tengo el derecho real sobre él mismo, porque está consignado que yo soy el propietario y yo nada más te lo presté, ¿vale?
¿Ya más o menos les quedó un poquito claro? Sí. Perfecto. Ahora, el artículo que sigue, pues ya nos habla específicamente de los bienes muebles, que es, pues, ¿qué es lo que les señalé la primera clase? ¿Sí? Pues digamos, la definición que señala nuestro Código Civil. Y no sé si me pueden ayudar leyendo el artículo 753, por favor. Artículo 753. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. Ok. ¿Recuerdan que habíamos comentado qué bienes eran esos? Recuerden que son todos los bienes, todos los que existen, que podemos mover, y habíamos comentado que este artículo en específico, pues los animales como tal, pues son considerados bienes muebles, ¿no? Porque al final ¿Quién del nos día explicó eso? aquí te señala eso, ¿no? Que son los que se pueden mover por sí mismos, ¿vale? Entonces, pues bueno, acuérdense que son bienes que pues, también son susceptibles de comercio y que pues uno, mientras sea el propietario y lo demuestre, pues puede disponer de ellos, ¿no? Pues, a su antojo, ¿vale? Ahora, ¿me pueden ayudar con el que sigue, el 754, por favor? Claro que sí. Son bienes muebles por determinación de la ley las obligaciones y los derechos o acciones que tienen por objeto cosas muebles o cantidades exigibles en virtud de acción personal. Ok. Son bienes muebles por determinación de la ley, ¿no? Que decíamos eso. Las obligaciones y los derechos reales, ¿sí? O acciones que tienen por objeto cosas muebles, ¿vale? Como que se imaginan que podría ser en cuestión de eso, de las obligaciones y los derechos o acciones que se tienen sobre las cosas. ¿Los impuestos? Impuestos, sí, sí. ¿Cómo que más sería? Eso de las verificaciones de los coches y eso, ¿no? Exactamente, acuérdense que son impuestos, servicios, que pues son los que también nos hacen pagar, ¿no? Como por ejemplo la tenencia, que bueno, es un impuesto, por ejemplo, cuando son taxis, ¿no? Les hacen pagar revista y no sé qué tanta cosa, eh, no sé, tan solo pues salir a la tienda, ¿no? O sea, y vas al Oxxo y pues ya estás pagando un impuesto que es el IVA, ¿no? Que de cualquier cosa que compres te antoje ya va incluido en su costo. Entonces, al final del día, pues son todas esas obligaciones que determina o más bien que están establecidas por ley, pues que tenemos que cumplir para poder adquirir esos bienes muebles, ¿no? Y podamos usarlos y ponerlos a nuestra disposición, ¿vale? Luego el que sigue, el 755, te señala, por igual razón se reputan muebles las acciones que cada socio tiene en las asociaciones o sociedades, aun cuando a estas pertenezcan algunos bienes inmuebles. ¿Sí?
ese es otro tema también muy extenso en cuestión de entidades societarias, accionistas, obligaciones y todo este relajo, pero para que también pues, tengan en cuenta que pues, el Código Civil, pues las acciones las considera como bienes muebles, ¿vale? Luego el que sigue señala que las embarcaciones de todo tipo, o sea, de todo género, son considerados bienes muebles. ¿Por qué será? Porque todo el Sí, tiempo se están trasladando de un lado a otro, ¿no? Están en exactamente. movimiento. Exacto. Exacto. ¿Vale? ¿Ustedes piensan que, hablando intelectualmente, los derechos de autor son considerados bienes muebles o no? Yo digo que es un inmueble porque es un patrimonio. ¿Sí? No sé. ¿Consideran eso o no? Bueno, pues Pero se para, pueden vender, ¿no? Los derechos de autor. exacto, para Entonces su, ujú, para su conocimiento, son lean muebles. el 758, por favor. Los derechos, los derechos de autor se consideran bienes muebles. Ahí está, ¿vale? Son muebles precisamente por eso, porque independientemente de que surgen o son creados por una persona, este derecho sobre sobre esa creación, sobre esa invención, recuerden que tiene una cierta vigencia, ¿sí? Entonces, cualquiera pasando esa vigencia, pues puede verse vivo y va y registra su nombre, ¿no? Como ha pasado muchas veces en cuestiones de, por ejemplo, la denominación de origen del tequila, ¿de quién creen que es propiedad actualmente? Pues creo que lo registraron los extranjeros, ¿no? No son, no Sí, sé si unos chinos o algo así. Ujú. exactamente. ¿Por qué? Porque se aprovecharon de esa vigencia que tenía y dijeron, pues ya va a culminar, pues meto mi registro para que yo sea el bueno y ahora pues yo cobre derechos por esa denominación, ¿no? Entonces, sí podría, o sea, en primera instancia, pues sí se puede imaginar uno que sí podrían ser como bienes inmuebles, de acuerdo a lo que también clasifica, lo que leímos hace ratito, ¿no? La clasificación de inmuebles. Pero por el simple hecho de que sí puede ser susceptible, por eso es que el Código Civil y lo señala en un artículo en específico que es el 758, pues te dice, a ver, los derechos de autor son considerados como bienes muebles y tan, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, licenciado, gracias. Vale. Ahora, bueno, es que esto ya lo vimos. En cuestión de los bienes considerados según las personas a quien pertenecen. ¿Se acuerdan esto de lo que señalábamos de los bienes considerados según las personas a quienes pertenecen? Que recordábamos que ahí había bienes de dominio público y de dominio privado, ¿recuerdan? ¿Recuerdan o quieren ¿No lo puede refrescar, por favor? sí, para que les quede un poquito más claro, ¿vale? Sí. A ver, eh, ¿qué bienes consideran que son de orden público? Nos había explicado que eran como por ejemplo, es donde usó el ejemplo del Zócalo y eso. Exacto.
Exactamente. O sea, simple y sencillamente los bienes que son de orden público son los que pertenecen al Estado o a la Federación, ¿no? O sea, en sí son bienes que no van a poder ser susceptibles de comercio, es decir, yo, Mario Nájera, no puedo llegar y decir, pues pues como ese río pasa por mi terreno, pues es de mi propiedad y pues yo voy a ser el que casi el que reparta el riego para la siembra, ¿no? O yo no puedo llegar y decir, pues esta bandera de la Plaza de la Constitución que está ahí, pues voy a llegar y la voy a vender. Pues no, eso simple y sencillamente son bienes de dominio público y pues por lo tanto son propiedad de la federación, ¿vale? Entonces, esos bienes también recuerden que tienen dos clasificaciones, ¿sale? Los de bienes son bienes de uso común y bienes destinados a servicios públicos, ¿sale? Para que lo tengan en mente. Esos bienes de uso común, pues volvemos al ejemplo, pues ahí el centro, el Zócalo, pues es de uso común. ¿Por qué? Porque pues van todas las personas y pues pueden transitar sin ningún problema y no hay una cierta restricción como para poder estar en ese lugar, ¿no? Entonces, es simple y sencillamente de uso común. Y los de servicio público, ¿qué se imaginan que podrían ser los bienes de servicio público? No sé si pudiera ser un centro de salud. Sí, puede ser un centro de salud, puede ser pues, la propia agua, ¿no? Puede ser, ¿qué otra cosa? Pues una escuela, o sea, hasta el metro, ¿no? Porque al final es un servicio que prestan, ¿vale? Luego, a ver. Ok. Y bueno, ¿y qué se imaginan? Pues digo, de acuerdo a esa clasificación que habíamos dicho, los de bienes de dominio de poder público y los de particulares. Los de particulares, pues bueno, se imaginan qué bienes muebles son, ¿no? Ya lo hemos comentado, ¿sí? Son todas las cosas cuyo pues, dominio o uso, pues le pertenece le pertenece legalmente a ese particular, ¿no? O sea, al final del día, tú te compras algo, lo puedes usar, disponer y es de tu uso particular y pues también lo puedes, en el dado caso, lo puedes llegar a vender, ¿no? En un futuro. Pero bueno, habíamos también comentado, y fue una pregunta y se las vuelvo a repetir, los extranjeros y las personas morales pueden adquirir bienes, Sí, ¿sí? Ok. Sí, efectivamente, sí pueden adquirir bienes en nuestro país, ¿sí? Tanto inmuebles como muebles, ¿vale? O sea, lógicamente los bienes muebles, pues es por el simple hecho de que se necesitan y se usan, pues se adquieren, ¿no? Y los inmuebles, pues también efectivamente las personas morales, aunque no las conocemos físicamente, es decir, yo no conozco a Telcel físicamente, ¿no? Pero sé que existe. ¿Por qué? Porque es una persona moral que está representada por muchas personas físicas, ¿sí? Pero pues ahí está, ¿no? Y esa persona moral llamada Telcel, pues puede adquirir un bien inmueble, ¿sale? Los extranjeros de igual forma, pero acuérdense que existen las limitantes en el artículo 27 de la Constitución, que es ahí donde señala, pues a partir de dónde
se puede comprar, ¿no? Eso está plasmado en la Constitución. Ahí está bonito en las hojas, pero pues ya sabemos que en la práctica es distinto, ¿no? Que casi, casi los extranjeros tienen ahí sus casas a pie de playa. ¿No? Luego, siguen los bienes mostrencos. ¿Recuerdan qué eran los bienes mostrencos? Son los bienes inmuebles abandonados. Exacto. Acuérdense de que, pues, siempre, que esa primera clase le sufrieron en cuanto a la palabra, Sí, ¿no? es rara. Ajá. Exacto. Son los bienes muebles, ¿sí? Que están abandonados, ¿vale? Y que pues ya decíamos que teníamos la obligación en teoría, pues de avisarle al Estado, de notificarle que existían esos bienes, ¿no? Pero pues bueno, también, pues es un poco difícil que pase, ¿no? Pero bueno, se supone que en teoría tenemos esa obligación. Y los bienes vacantes, ahí sí, acuérdense que eran los bienes inmuebles que no se conocía, o sea, pues sí, los bienes inmuebles abandonados, donde no se conoce que haya un propietario cierto, o sea, que tengamos un nombre como tal de decir, pues Juan Pablo Espinosa es el propietario de esa casa, ¿no? O sea, pues la vemos ahí abandonada, no sabemos, en el registro público pues podría estar ahí como último propietario un señor de, no sé, de los años 20, 30 y pues ahí es donde podríamos ejercitar acciones, ¿no? Para poder adquirir ese inmueble, ¿no? Pero pues acuérdense que pues también como tal, pues estamos obligados a dar aviso a la autoridad, ¿no? De que pues, ahí existe un bien vacante, ¿vale? Ahora, yo creo que sí, ya lo vamos a ver la siguiente clase, ¿sí? Para, pues ya dejarlos un poquito libres y pues tengan tiempo aunque sea de tomarse un cafecito antes de su siguiente clase, ¿vale? Ya les puse ahí en el chat un libro que les puede ayudar, hay una bibliografía que les puede ayudar ahí para cuestión de los temas teóricos que ya vimos, ahí se podrían basar. No sé, No me aparece a mí. ¿Cuál es el libro? no, ahí lo puse en el chat, Está pero en el chat. ¿Te lo escribimos en el grupo? Sí, gracias. sí, se lo escriben o se los dicto de una vez, como gusten. Si quiere si ya lo dio, profesor, no se preocupe, yo lo pido con los compañeros. Sí. Sí. Vale, Laura, está bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No, todo bien, gracias. Para que cualquier cosa ya saben que me puedo regresar y pues explicar para que les quede un poquito más claro. No, yo creo que todo bien por el momento. Ok. ¿Ya están listos para un examen entonces o qué? ¿Nos puede volver a explicar todo? Ya, Está nos vamos bien. a preparar mucho para ese examen. Está bien, no se preocupen. Es que estoy pensando eso, si hacerles un examen o no antes de seguir, porque como van a ser más temas y vamos como que a la mitad, no me quiero ver tan manchado, ¿no? Sin hacerles nada más un examen con todo. Bueno, pues a lo mejor sí estaría bien que nos lo dividieran, ¿no? Que lo hicieran en dos partes para nosotros no tener que estudiar, no tener que estudiar toda la información para un solo examen. Sí, eso es a lo que me refiero, para que no sientan tan pesado, ¿no? Y al final del día, pues bueno, nada más sirve para ver
pues dudas y lo que a lo mejor no les haya quedado muy claro y pues para reafirmar y reforzar, ¿no? Que al final del día, pues ahorita ha sido casi pura teoría. Vamos a hacer examen en la siguiente clase, ¿va? Ok. Este, voy a hacer 5, yo creo que unas, por mucho 10 preguntas, pero pues, va a ser de los temas que hemos visto, ¿sí? Eh, y pues ya, digo, nada más para ahí más o menos ver qué tan claro tienen el tema y pues ahí medio reforzarles si veo ahí un poco de dudas, ¿no? Pero al final, pues les digo nada más es ahí, pues ahorita pura teoría, porque ya los temas que siguen ya va a ser ya más práctica, ya va a ser más, pues más, bueno, más bien menos aburrido para ustedes. Y ya que aprendan un poquito más para que sepan también qué tipo de acción llevar a cabo cuando pues tengan alguna controversia y quieran demandar, ¿no? Entonces ya vamos a entrar en ese tipo de asuntos, ¿vale? Ok, licenciado, gracias. Entonces, si gustan, vamos a hacer lo siguiente. La siguiente clase entramos, repasamos un poquito y hacemos el examen y pues ya, empezamos con el tema ya de la posesión. ¿Les parece? Sí, gracias. Vale, pues entonces, los veo la siguiente clase que es cuando, eh, Mm, creo que en 15 días, ¿no? Pues Sí. debe ser el 16, ¿no? El 16, ¿vale? Me espanten, no se me estresen, no va a ser nada fuera de lo común, ¿va? Ok. ¿Vale? Pues bueno, me gustó verlos, Gracias. cuídense y pues nos vemos la siguiente clase. Gracias, hasta luego. Vale, vale. Bye. Manden sus temas de laboral. ¿Quién falta? No sé quién. Nada más éramos 4, ¿no? Gaby. Falto yo, Laurita. Tuve algunos problemas de salud y no he podido terminar. Me faltan como 4 temitas y en el transcurso de hoy se los mando. Perfecto, está bien. Falta Diego. ¿Alguien sabe dónde está Diego? No. Si sin falta hoy se los mando, porfa. Sí, no te preocupes. Chicos, buenos días. Les habla Ashley de Magister. Era para comentarles que las siguientes profesoras no van a poder asistir a la clase porque están incapacitadas, están pues con afectaciones de salud. Entonces las clases que teníamos con ellas se van a reprogramar, ¿ok? Entonces por hoy dejaríamos solamente lo del profesor y reprogramamos las demás clases pendientes, ¿les parece? Sí. Bueno, dale, perfecto. Entonces hasta aquí. Antes de que te salgas, Dime. ¿creen que sea posible, como vamos a tener examen, que esta clase la suban lo más pronto posible para nosotros poder estudiar? La que acaba de pasar, Sí, sí, porque quieren solo es una y así nosotros tenemos oportunidad de, pues, de volver a verla y repasar para nuestro examen del próximo
Bueno, que es la próxima clase. Igualmente, si entran al canal de YouTube, las clases de licenciatura están actualizadas hasta el último día. O sea, si ustedes entran, todas las clases están hasta el último día. Entonces ya mismo me remito a subirles de una vez esta. Yo creo que por ahí en 2 horas ya la tienen subida en la plataforma. ¿Listo? Ok, gracias, Ashley. Hasta luego. ¿Nos Gracias. puedes mandar de una vez el link? Porque no sé qué le pasó a mi celular. Listo. Se los envío entonces por el grupo de licenciatura. Con Sí, todas las gracias. clases. Listo, dale, perfecto. Gracias. Gracias, Ashley. Bye. ¿Eres la licenciada Lucy? Buenos días. No. Lucy Lo que va pasa a es estar, que Lucy va a yo estar de nuevo mañana. en el chat de la licenciatura, en el de WhatsApp, hace 2 semanas pedí que agregaran un número porque es de la licenciada Samantha.